Bien, podríamos decir que la particularidad del sistema político argentino es que se estructuró en base a una serie de partidos de orientación liberal conservadora que lo que se propusieron fue instalar un proceso de modernización económica en la Argentina, tratando de controlar lo que era la participación política popular y de hecho desactivar su autonomía. Así, Argentina ingresa, ¿no?, y se consolida como un Estado-nación moderno bajo la hegemonía del Partido Autonomista Nacional, un partido conservador que logró asegurar su reproducción en el sistema político durante aproximadamente 42 años, si incluimos la presidencia de Nicolás Avellaneda. Ahora ese partido moderniza al Estado argentino, consolida la posición de Argentina como una de las grandes economías latinoamericanas, pero no logra incorporar políticamente a las masas, sino que gobernaba a través de un sufragio que en parte estaba limitado por la exclusión de los inmigrantes, por las limitaciones para anotarse en el padrón electoral, pero además porque el sufragio era cantado. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tenía que decirle a la autoridad de mesa a quién estaba votando, y esto facilitaba los mecanismos de fraude. Ese sistema, por lo tanto, tiene la particularidad de traer una gran conflictividad social que es consecuencia de la no incorporación política de las masas. El primer intento de incorporar políticamente a las masas se va a dar con el irigoyenismo y la experiencia de los gobiernos radicales. La Unión Cívica Radical conforma en las primeras décadas del siglo XX una suerte de bipartidismo, un proyecto de bipartidismo con los conservadores, tratando de presentarse como una alternativa política democrática que no cuestionaba las bases del sistema. Es decir, mantener el esquema fundamentalmente librecambista, con alguna participación del Estado, con algunas nacionalizaciones, como fue, por ejemplo, la creación de YPF, la empresa estatal de yacimientos petrolíferos en Argentina, pero siempre con la cuestión incompleta de llevar adelante un proceso de democratización social, pero además de conjugar, por ejemplo, el peligro que suponían los sindicatos y la movilización popular. Durante los gobiernos radicales tuvimos terribles masacres de obreros, como la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica, la masacre de la Forestal. Ahora, todo ese edificio todavía se sustentaba en el modelo de granero del mundo. Esta Argentina sustentada fundamentalmente ¿en qué? En que las exportaciones de alimentos y materias primas permitían un crecimiento económico espectacular, como el que caracterizó a la Argentina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero en 1929 se lleva adelante, se produce la crisis de Wall Street, se inicia la Gran Depresión y se pronuncia un fenómeno que ya se estaba desarrollando, que era justamente la pérdida del espacio que ocupaba la economía argentina en complementariedad a la economía británica. Hasta principios del siglo XX, la primera economía mundial era la del Reino Unido y Argentina tenía una relación de complementariedad con el Reino Unido. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial, tenemos ese ascenso progresivo de Estados Unidos, con quien Argentina tiene una balanza comercial negativa. A medida que va aumentando el rol de Estados Unidos y su predominio en el mercado mundial, van cayendo los términos de intercambio de Argentina frente al mundo. La Gran Depresión y todo el fenómeno de crisis que sacude al mundo en la década del 30 alteran para siempre ese mecanismo y obligan a las élites a dos cuestiones. Uno, proponerse la industrialización del país. Dos, tratar de contener a las masas sociales que no solo ya estaban en un proceso de agitación y organización sindical, sino que con la incorporación a las nuevas industrias obtienen un mayor grado de conciencia de clase y un mayor grado de organización. De hecho, en 1930 nace la CGT, que es la Confederación General de Trabajo en Argentina, que nuclea a todos los sindicatos. Así, a lo largo de la década del 30, los conservadores tienen distintos experimentos políticos en los que se proponen gobernar la Argentina mediante el fraude, mediante el autoritarismo militar, la represión, ante un movimiento obrero que cada vez se presenta más como una amenaza. Estalla la Segunda Guerra Mundial y el mundo se divide entre fascismo, antifascismo, y Argentina mantiene la política de la neutralidad, mientras dentro del conservadurismo tenemos voces disidentes. Acá uno de los grandes problemas es que el sistema político sustentado en el fraude que caracterizó a la década infame estaba agotado. No solo los elencos gobernantes no tenían capacidad para crear sucesores, se produce la muerte de Alvear, la muerte de Justo, la muerte de Uriburu, la muerte de Lisandro de la Torre que se suicida, sino que la muerte de Ortiz, sino que además las Fuerzas Armadas, de cara al periodo entre guerras, atraviesan un proceso de modernización y profesionalización que les lleva a adquirir un espíritu de corps muy fuerte.
va a aparecer este concepto del pretorianismo a futuro, que es la tutela militar de las Fuerzas Armadas sobre la política. Dentro de esas Fuerzas Armadas aparecen elencos que provienen de las clases medias que no están vinculados a la oligarquía o a los sectores de los políticos, de los partidos políticos tradicionales y que tienen una visión de la Argentina que es de carácter nacionalista. Entre ellos, entre esa oficialidad de clase media y sobre todo de los rangos medios como los capitanes o los coroneles, aparece un Juan Domingo Perón que tiene una visión que por un lado propone la industrialización de la Argentina para pararse frente al mundo, pero además la necesidad de incorporar política a las masas para desactivar la conflictividad. Esto tenía que ver también con ciertas tradiciones de lo que era la doctrina social de la Iglesia, pero también con un nacionalismo criollo que tenía algunos antecedentes en el irigoyenismo. Tuvimos grupos como la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina o Forja, un grupo de intelectuales irigoyenistas que tenían este proyecto de un nacionalismo popular y que van a terminar fructificando en lo que fue la Revolución de Junio del 43. Un nuevo golpe de Estado de dictadura de carácter nacionalista en el que las Fuerzas Armadas se proponen una suerte de regeneración nacional. En esa regeneración nacional aparece incorporar política a las masas, desactivar la conflictividad social, pero además defender una postura neutralista, nacionalista en política exterior. Ese planteo nacionalista es lo que lleva a sostener, por ejemplo, la neutralidad. Que ojo, cuando uno dice neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, parece que simple y llanamente está diciendo, bueno, es no colaboración con el fascismo, es ser colaborador o cómplice del fascismo. Pero meterse en la Segunda Guerra Mundial, primero, del lado de Alemania o el eje, era un suicidio político, ya que, primero, la guerra la estaban perdiendo, pero además no había lazos económicos centrales con esas potencias centrales, como lo eran Italia, Japón o Alemania. Y del otro lado, apoyar a los aliados era no solo apoyar a Estados Unidos y al imperialismo estadounidense, desde el punto de vista de los militares nacionalistas argentinos, apoyar a la Unión Soviética, algo que resultaba inconcebible. Por eso el peronismo nace de esa ambigüedad de tener que tratar de buscar una solución nacional a un mundo atravesado por la polarización política. La neutralidad también permitía mantener el comercio exterior sin que los buques argentinos fueran hundidos por los submarinos alemanes. Ahora, ese esquema todavía podría haberse realizado de forma corporativista, y con esto quiero redondear. La particularidad del peronismo es que Perón, en lo que fue la Secretaría Nacional de Posguerra, producto de ese régimen militar que trataba de pensar cuál iba a ser el rol de la Argentina una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, plantea que cualquier régimen político nacionalista no iba a poder sobrevivir bajo un gobierno de facto autoritario corporativista, sino que necesitaba mantener la normalidad constitucional y ser refrendado en elecciones democráticas. Por eso Perón se presenta como aquel que es capaz de continuar el proyecto de los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas, pero además, capaz de confirmar ese proyecto ante las masas. Por eso, el vínculo con los sindicatos va a ser una figura central. De hecho, hay un concepto que utiliza Juan Carlos Torre a la hora de presentar la imagen de Perón ante las clases dominantes, el empresariado y demás, que es la del bombero piromaníaco. ¿Por qué se dice el bombero piromaníaco? Porque Perón agitaba a los sindicatos, ensanchó sus organizaciones, aumentó la afiliación sindical y después se presentaba como aquel capaz de contener a la capacidad de reclamo de las masas obreras y mantener las jerarquías sociales bajo un proceso de distribución y participación. Esa amenaza generaba no solo un cuestionamiento a lo que es el funcionamiento tradicional de los partidos políticos en Argentina, sino que a su vez convertían a Perón en la primera figura de la política nacional. Por eso hay un golpe interno a finales del 45 que lleva a la detención de Perón y su liberación se va a producir a partir de esa jornada, el 17 de octubre, que supuso una movilización masiva de cientos de miles de personas con el objetivo de pedir la liberación de Perón. Ahora, el hecho de que Perón haya sido liberado como consecuencia de un accionar autónomo de los sindicatos y la clase trabajadora, va a llevar a que el peronismo tenga un sesgo marcadamente plebeyo e igualitarista.
hay montones de reacciones jerarquizantes, como dice Ezequiel Adamowski, que surgen en el marco del 17 de octubre. Los miembros de las élites hablaban de un país que se veía como una inmensa merienda de negros. Se hablaba de el aluvión zoológico, de esas bestias de la barbarie, de los aindiados que copaban el centro de la ciudad. Y que era en realidad la clase trabajadora argentina que no tenía un protagonismo político central en la historia hasta ese momento. La particularidad del peronismo es que entonces no solo lleva a un proceso de reforma del Estado que fortalece no solo las estructuras estatales y la institucionalidad, incluso se habla hoy en día del fortalecimiento del Poder Judicial en época de Perón, la presencia del Estado en el territorio nacional, su proyección hacia el exterior con una política exterior independiente, sino que además lleva adelante un proceso de transformación social que es vista como un impulso democratizante. De hecho, se hablaba de la revolución nacional justicialista en esa época, o de la revolución justicialista. Esa transformación radical lo que busca es encuadrar al movimiento obrero, al empresariado nacional, a las Fuerzas Armadas y las representaciones corporativas de la sociedad dentro del peronismo. Ahora, nunca terminó, por ejemplo, de reemplazar la institucionalidad democrática republicana como sí hizo el fascismo italiano, o sí hizo el nazismo, o sí hicieron otros procesos más radicales o totalitarios. Ahora, lo que sí logró construir el menemismo, ¡upa! Ese furcio. Ahí no entramos todavía. Igual es que ayer terminé un curso sobre el menemismo, terminé de dictar un curso sobre el menemismo, pero esto también sería aplicable al menemismo. Lo que sí hizo el peronismo fue construir un nuevo orden hegemónico en la Argentina. Perón llega como un outsider de la política y logra construir un movimiento político lo suficientemente sólido para gobernar el país y llevar adelante una reforma y transformación estructural, y lo suficientemente amplio, con una ideología tan catch them all y difusa, para incorporar expresiones políticas que provenían desde el conservadurismo popular hasta los sindicatos laboristas, desde radicales irigoyenistas hasta miembros del Partido Socialista, e incluso desde nacionalistas católicos y grupos fascistas hasta ex anarquistas frustrados con el sistema político. En esa síntesis en la que surge el peronismo, lo que tenemos entonces es el intento de una respuesta políticamente amplia, protagonizada por un outsider, un coronel, que hasta ese momento no tenía un protagonismo central en el sistema argentino, y que fue capaz de conformar un movimiento que reemplazó el sistema de partidos. Juan Carlos Torre dice, la historia política de Argentina del siglo XX se vive antes y después del peronismo. Y la revolución libertadora, el golpe que derroca a Perón en el 55, que es en gran parte una consecuencia de la incapacidad de la oposición peronista de articular una respuesta unificada o desbancar al peronismo en elecciones, fue el intento de revertir ese proceso. Un intento que va a ser fútil por todos los sentidos. En Argentina hasta se llegó a prohibir decir la palabra Perón, y aún así Aramburu no logró desperonizar a la Argentina. Y eso es una muy breve introducción, y perdón por haberme excedido en el tiempo, pero de esto es muy amplio, se puede hablar más. Así que ahora voy a ceder la palabra a Poli y voy a llamarme al silencio, pero eran algunos puntos que necesitábamos tener en cuenta para hacer una introducción muy a grandes rasgos del peronismo. No, de hecho, antes de dar paso a Poli, te tengo que decir que si hubieses querido seguir hablando 2 horas más, no habría habido ningún problema. De hecho, ha habido comentarios en el chat, ha habido una persona de Agencia T que ha regalado 2 suscripciones y nos ha pedido, por favor, que no interrumpamos, que no te interrumpiésemos para darle las gracias, para que te dejásemos continuar hablando. Así que... Gracias. Ese ha sido el nivel. Bueno, has comentado varios puntos. Quiero hacer una pequeña intervención antes de dar paso a Poli, porque además creo que tiene que ver con lo que va a comentar Poli. Claro, fijaos todas las cosas que ha comentado Pablo. O sea, ha hablado de sindicatos, ha hablado de militares, ha hablado de iglesia, ha hablado de incluso grupúsculos fascistas, ha hablado de ex-anarquistas, ha hablado de gente que no quería tener nada que ver con la Unión Soviética, de gente que no quería tener nada que ver con el imperialismo estadounidense de la época. Todos esos conceptos quedaban dentro de alguna forma, o tenían hueco, o tenían espacio, para moverse dentro de la identidad peronista, ¿no?
de ese primer momento. Y eso, de hecho, vamos a verlo a lo largo del directo, ha ido evolucionando y las distintas expresiones políticas, o muchas distintas expresiones políticas de la vida social argentina han tenido cabida dentro del peronismo, incluso nuevas expresiones políticas, ¿no? Hoy, por ejemplo, lo vemos con el feminismo, que digo, es un actor dentro del peronismo, o los movimientos LGTB, o incluso, bueno, vamos a ir después con eso, ¿no? Figuras como Grabois que tienen lugar, aunque sea dentro del bloque dentro del cual está el peronismo, aunque no se defina como peronismo. Claro, que haya habido que todas esas palabras hayan quedado dentro de lo que era el hito fundacional, el momento fundacional del peronismo y los primeros gobiernos peronistas, es descriptivo. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero Perón, que hacía gala, o buena parte de sus seguidores hacían galas de esto de ni yanquis ni marxistas peronistas, ni yanquis ni rusos peronistas, si no me equivoco, tuvo un ministro de Economía que era marxista, ¿no? Y uno de los grandes teóricos del marxismo, que era John William Cook, era marxista. Se reivindicaba marxista. Y es una de las grandes figuras teóricas del marxismo, ¿no? Y al mismo tiempo, en los 70 tuvo vinculación, por ejemplo, con ¿cómo se llamaba? López Rega. López Rega, claro. Pero incluso peor esto. López Rega fue el ministro de Bienestar Social de Perón, al mismo tiempo que José Helbart, comunista de ascendencia judía, era su ministro de Economía. Qué increíble. No, sí, o sea, Mientras López Rega encabezaba la persecución de comunistas en Argentina, esto es lo interesante, nosotros tenemos una foto de José Helbart abrazándose con Leonid Brezhnev porque estaban estableciendo relaciones comerciales con la Unión Soviética. Fijaos, todo eso cabe dentro del peronismo.